Shalom a todos, bendiciones. Esta es la tercera parte de lo que es qué relación tiene el ADN con la iniquidad. Vamos a continuar donde nos quedamos en esta tercera parte. Espero que no sea muy largo para todos ustedes y que puedan entenderlo, que pueda ser más entendible en sus mentes para poder aplicarlo en sus vidas. Bienvenidos a este canal, Ministerio Ishaya 61, esperando que cada uno de los videos sea de agrado para ustedes y que puedan encontrar una respuesta a cosas que muchas veces pueden pasar en nuestras vidas. Ok, vamos a comenzar. Anteriormente estábamos hablando de cómo los hijos pagan la maldad de los padres. ¿Qué es esa maldad? La maldad, como vimos anteriormente, es traducida como iniquidad o abón, o hay veces que lo podemos diferenciar dependiendo del contexto que se nos dé de acuerdo al Strong. A mí me gusta usar el Strong, me gusta usar el diccionario, y por eso es que en la Biblia, en que aparece en mi pantalla, están los numeritos del Strong, y ahí uno puede mirar qué es lo que nos dice el Strong. Entonces, para mí eso es muy importante porque ahí podemos ver la diferencia de la palabra del hebreo al español o del hebreo al inglés, de cualquier manera. Podemos ver el significado, y el significado hebreo es muy extenso, es muy variado. Entonces, dependiendo de lo que se está hablando, es el contexto que se le da a esa parte de la escritura bíblica. Entonces, vamos a comenzar. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y comencemos. En la vez anterior nos quedamos leyendo lo que era Jeremías. Ahora vamos a comenzar lo que es leyendo Ezequiel. Ezequiel 28. Versículo 14. Vamos a leer hasta el versículo 19. La palabra del Eterno dice: Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el fuego, monte de Dios. Estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Perfecto. Eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí estamos viendo el strong de maldad. Y como podemos ver, esto está relacionado, como dice ahí, a lo moral, que es iniquidad, sería la traducción, perversiones, injusticias. Sin justicia. Entonces, aquí ya estamos viendo una palabra muy importante. Ahí ya dice hasta que se halló en ti iniquidad o maldad, como se dice en las traducciones, pueden ser variados. Pero para mí, la iniquidad es la que se debería de poner porque no es diferente pecado, como ya vimos en las otras ocasiones, no es igual, perdón, no es igual, es muy diferente pecado, transgresión e iniquidad. La iniquidad se aloja directamente, yo sé que lo he repetido muchas veces, pero yo quiero que se quede en nuestros corazones, que se quede en nuestras mentes, grabado qué es la iniquidad para poder entender qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Porque podemos preguntarnos en muchas ocasiones, ¿qué está pasando con todas aquellas personas que aceptan a Jesús o a Yeshua, o como lo quieran llamar, porque yo he visto muchas personas que lo llaman Yeshua? Para mí no es correcto, pero si es lo que tú quieres mencionar, a mí no me gusta estar discutiendo por algo que para mí está claro. Yo me baso más en lo que dice la gramática hebrea,
personas que conozcan hebreo. No me baso en que suposiciones, no me baso, no. Yo lo que quiero son pruebas. ¿Por qué? Porque para mí, desde que el Señor me trajo a sus caminos, para mí siempre ha sido como más lo lógico. Pero en este punto de mi vida lo combino. Ya no es tan solo lo lógico, sino también la revelación, pero la revelación tiene que ir aunada con esos fundamentos que encontramos en la palabra, en la Biblia. Entonces, para mí eso es fundamental y yo creo que para todo el mundo debería de ser así lo fundamental de lo que se encuentra, porque una revelación sin fundamento, entonces no es revelación, puede ser nuestra carne, puede ser el enemigo que nos está hablando. Entonces, yo no estoy juzgando a nadie, simplemente estoy diciendo lo que yo creo, lo que yo pienso con respecto a todos estos asuntos, pero para mí es muy importante que todo esto quede en claro. Y por eso es que a mí me gusta estar buscando en los Strongs, en este diccionario bíblico que uno puede encontrar. Entonces, aquí está la traducción, está en inglés lo que me sale, pero si yo le pongo aquí, me van a salir más cosas, miran. Entonces yo aquí le puedo mover, ay, perdón, es mejor así. Y hacerlo más grande esto. Y aquí podemos ver más cosas. Antes lo tenía en español, pero ahora me ha salido en inglés, porque hicimos un pequeño cambio aquí en la laptop. Entonces, por eso es que sale así. Pero para mí esto es una herramienta primordial que todos deberían de tener y esta aplicación se llama Edward y con ella uno puede hacer más cosas, puede estudiar mejor. Se las recomiendo y es totalmente gratis. Si ustedes quieren comprar otros suplementos, lo pueden hacer. Y aquí yo tengo muchas Biblias. Tengo aquí el hebreo. Tengo hebreo con Strongs. ¿Checan? Tengo también la King James y la King James, tengo King James con Strongs, español, tengo la Biblia de las Américas, tengo la Palabra de Dios para Todos, ahí tengo varias versiones. Y tengo la que estaba usando, la Reina Valera, porque es normalmente la que todo el mundo usa. Y si todo el mundo lo usa, creo que es más fácil de entender para las personas, y, pero pueden tomar cualquier Biblia. Entonces, tengo la Tree of Life, checamos. Ok, regreso a la que estamos usando. Entonces, vamos a comenzar este estudio. Ya medio les expliqué cuál es mi método de estudio. ¿Por qué lo explico? Porque es importante que ustedes sepan cómo estudiar. Porque el estudio no depende de mí, depende también de ustedes. Hay un maestro, para mí es un maestro, se llama Rico Cortés. Él dice mucho la palabra que busquemos. No me crean, búscalo. Entonces, confírmalo. Y esa es una buena palabra porque ustedes deben de confirmar todo lo que les presenta el mundo, todo lo que les presentan las personas, todo. Tienen que buscar referencias. A mí me gusta hacer eso. El Señor me ha movido a hacer eso y yo creo que es el patrón que Él puso en mí para poder entender su palabra, para poder entender todo lo que está ahí plasmado. Y por eso es que yo me atrevo muchas veces a decir algunos comentarios, algunos videos que he visto, donde yo he visto contradicciones, he visto la religiosidad que se está moviendo, porque ese es otro punto que vamos a tocar normalmente en otras sesiones, porque es importante que sepamos qué es la religiosidad.
Porque muchos como me ven cubierta de la cabeza, me ven vestida de otra manera, me llaman religiosa, sin saber por qué lo hago. Yo creo que la parte fundamental de todo esto es buscar el porqué, el buscar el por qué lo haces, qué es lo que estás haciendo. Entonces, este es otro tema, pero vamos a seguir adelante. Vamos a Ezequiel 28, versículo 14 al 15. Ok, comencemos. Ezequiel 28, 14, 15, como ya vimos, ahí ya vimos que hasta que fue hallado en el 15 nos quedamos. Hasta que se halló en ti maldad. Desde ahí comenzó a operar la iniquidad en Lucifer, en ese ser de luz que el Eterno había creado para otros motivos. Él estaba totalmente errado cuando empezó a dejar entrar esta iniquidad, pero ¿cómo entra la iniquidad? Como vimos la vez pasada, la iniquidad entra por los pensamientos, querer ser como las demás personas, querer ser mejor que las demás personas. Eso de la competencia a mí no me gusta. De hecho, hay muchas escuelas que fomentan eso, pero a mí no me gusta la competencia porque la competencia es parte de una de las características del enemigo. Y para mí no me gusta esto. Entonces, yo prefiero que mis hijos vivan una vida tranquila, en donde no estén compitiendo con los demás, porque eso también es estresante. Entonces, aquí Satanás quería parecerse, empezó a entrar esos pensamientos de codicia, esos pensamientos de envidia, esos pensamientos de celos hacia el Eterno, porque él reflejaba la luz que el Eterno tiene. Él no tiene luz propia. Es como la luna no tiene luz propia. La luna tiene que recibir el reflejo del sol para alumbrar la tierra. Entonces, así mismo somos nosotros. Tenemos que recibir esa luz del Eterno para poder alumbrarlo a los que están alrededor nuestro. Y ojo, una de las cosas que también se están moviendo en estos tiempos, ¿qué es? Lo que se está moviendo en estos tiempos, desafortunadamente, es eso, la envidia. Hasta en la misma congregación, el mismo grupo social donde nos movemos como creyentes, se está metiendo todo esto. El mismo pueblo está atacando a los mismos hijos del Eterno. Y eso es muy duro, es muy triste, muy triste. Entonces, esto es algo que debe de salir de nuestras manos, debe de salir de nuestra vida, debe de salir de nuestra mente, de nuestro ADN. Entonces, las cosas que nosotros podemos checar es eso. Él sintió, él empezó a sentir esas emociones, esos sentimientos, empezó a emanar cosas dentro de él y empieza la codicia. Seré mejor que él, me sentaré en su trono. Entonces, hay muchas cosas que no. Aquí en Ezequiel dice, tú querubín grande, cubridor, y yo te puse en santo monte de Dios. Estuviste en medio de las piedras de fuego, has andado. Tenía un privilegio total, Lucifer. En este momento, en este punto es Lucifer. Aún no se le cambia el nombre a Satanás. Es Lucifer. Ok, vamos al versículo 28. Dice, a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno. ¿Pero qué son contrataciones? Eh, dice, aquí hay muchos significados como podemos ver. Era un ser satisfecho, un ser fomentado para un cierto fundamento. Entonces,
aquí lo que podemos ver es que estas contrataciones, él iba, en otros libros dice que él iba a hacer como a ver a otros ángeles en sus ministerios, en lo que ellos tenían para trabajar con el Eterno, en lo que eran usados. Entonces él iba y él era lleno, era en plenitud, era, él tenía una herramienta para satisfacer a los demás, eh, pero también llevaba palabra, porque tenía que haber una comunicación con esos ángeles, con esos querubines, con todo lo que lo rodeaban. Entonces, él era un querubín de la protección por eso dice, tú querubín grande y cubridor. Cubridor quiere decir que está ahí cubriendo, protegiendo la santidad del Eterno, la Shekinah, la gloria, él protegía. Entonces, él tenía unos roles principales, ya no. Tenía esos roles en los cuales era que tenía más contacto con esos ángeles. De ahí es cuando él tiene esos contactos, entonces él puede corromper a cierto grupo de ángeles. Entonces, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno ¿de qué? De iniquidad. Pero acá le llaman chamás. Y es violencia, injusticia, falsedad, opresión. Entonces, todo esto que estamos encontrando aquí, podemos mirar que es parte de lo que se está moviendo en Satanás y muchos de los humanos lo podemos tener. No nos podemos quedar exentos. A partir de Adán y Eva, nosotros hemos sido culpables también. No nada más, Adán y Eva lo hicieron. Que hay muchos que piensan que toda la Biblia es una fábula, pero al que cree puede comprobar que históricamente, arqueológicamente, la Biblia tiene fundamentos y no son falsos. Entonces, muchos pueden decir, ay, es que encontramos muchas contradicciones en la Biblia. En la Biblia no hay contradicciones, simplemente que tienes que saber cómo buscar. Hay muchos libros que pueden apoyar lo que está ahí en la Biblia, confirmación histórica que se puede apoyar a través de libros, no lo quiero decir, pero libros judíos, así los consideran muchos. Pero esos libros nos ayudan a entender y por medio de la palabra que nosotros tenemos podemos discernir qué es verdad y qué no es cierto en lo que nos dice lo que se le llama la Mishnah. Entonces hay muchos comentarios, mucha historia en la Mishnah. Esos libros nosotros podemos usarlos también. Y hay otros más libros que se puede uno apoyar para el estudio bíblico. No nada más echar la palabra. A mí, en lo personal, lo que me ha pasado es que hay veces que a mí me puede dar una revelación el Señor, pero yo no la hablo hasta que es confirmada. Entonces, pero muchas veces cuando yo me doy cuenta y llega la confirmación del Eterno, esto está en lo que es la Mishnah, en comentarios, en la historia del pueblo hebreo. No voy a decir judío porque no todos son judíos. Y ese es un gran error que también se ha tomado, el pueblo judío. No todos los judíos son, no todo el pueblo de hebreo es judío, porque hay que recordar que eran 12 tribus y en esas 12 tribus estaba una tribu que se llamaba la tribu de Judá. Y es por eso que sale la raíz de judíos. Entonces es un término que a mí no me gusta usarlo mucho, pero eh, la mayor parte de la gente lo entiende y entonces por eso es que trato de hacer estas referencias. Ahora, sigamos leyendo. Y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé. Mira, aquí está diferente, iniquidad y pecaste. Chatá. Ah, entonces, es una palabra muy diferente, ¿se dan cuenta? Chatá es haciendo reconciliación para uno mismo, o perdón.
una palabra primitiva, una raíz primitiva para perdido. Entonces, aquí ya el Señor está diciendo, ya te perdiste, pecaste, te fuiste en el camino incorrecto, no hiciste lo que tenías que hacer. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé y de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor, enalteciéndose. Aquí vemos otra palabra, enalteciéndose. Enalteciéndose lo podemos encontrar o lo podemos ver cuando una persona, yo en lo personal, cuando yo veo que una persona se enaltece, empieza a abrir los ojos o sube la cejita o sube la barbilla o empieza a hablar de una manera muy arrogante hacia las demás personas. Muchas veces lo tenemos y no nos damos cuenta. Enaltecerse, yo sé más que tú. Yo como soy maestro, tú no tienes por qué venir a decirme nada. Eso es enaltecerse. Entonces hay muchas cosas que nosotros no nos podemos dar cuenta, pero es tan profundo que está ahí arraigado en nuestra alma. Entonces, por ahí hay un salmo que dice, el Salmo 19, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces hay muchas actitudes que se pueden convertir en pecados. Vamos aquí. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría y a causa de tu resplandor yo te arrojé por tierra. Delante de ti, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y pusiste en ceniza. Sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, muchos podrían, miren, el Señor a mí me había dado, el Señor me había dado estas palabras. Conocimiento sin revelación es vano. Esto va muy ligado. Pero después me dio una tercera. Conocimiento sin revelación y sin... Ay, se me fue. Y sin discernimiento es vano. Porque tenemos que tener herramientas para poder discernir la palabra, para que la misma palabra nos hable, porque una misma palabra nos puede hablar multitudes de cosas. No se imaginan cuánto, yo lo he vivido y yo no puedo tomar la palabra muchas veces literal, pero si el Señor me está hablando por medio de esa palabra otras cosas en las cuales debo de trabajar yo en mi persona. Entonces, aquí muchas personas dicen, no, pero es que ahí no está hablando de Satanás, está hablando del rey de Tiro, si no mal recuerdo. Entonces, esto es irónico y loco. Ajá, miren, rey de Tiro, ahí está hablando del rey de Tiro. Sí, pero resulta que el Eterno está ahí haciendo énfasis en algo que no miramos. Entonces, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti y en espanto serás para siempre, dejarás de ser. No, aquí no, es donde me quedé. Aquí. A causa de tu resplandor yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Cuando los reyes miran, o cualquier persona mira un espejo, ¿qué va a ver en el espejo? Su reflejo de uno mismo. Entonces, estos reyes van a representar el reflejo de Satanás, porque por eso mismo dicen, para que ellos miren en ti.
Entonces, cuando estos reyes miran ese reflejo, ustedes están viendo ese reflejo y ustedes están viendo a sí mismos. Eso también pasa con lo que le llaman autoproyección. Entonces, la autoproyección muchas veces la gente dice, ay, mira, fulanita, qué chismosa, mira, pero no se están dando cuenta que ella también es chismosa, me explico, que está operando ahí chisme. Entonces, eso es autoproyección. Está viendo lo que ella tiene a través de otras personas, pero esto lo usa mucho el Eterno para que tú digas, oh Señor, esta persona es así, yo soy así. A mí me ha pasado, entonces yo cuando miro eso digo, Señor, yo soy así. No digo, ay, mira que fulanita, que sutanita. No, yo soy así, Señor, porque yo lo que quiero cambiar es eso que hay dentro de mí, ser transformado a través de la voluntad del Eterno y que lo que le gusta lo arranque y se lo lleve y lo queme, porque no quiero nada de mí. Lo que quiero es que Él me transforme a lo que Él quiere, a su patrón, a sus diseños, a lo que está plasmado ahí en mi ADN para poder ser lo que en el libro de la vida está escrito. Entonces, sigamos. En el verso 12, como ya vimos, también habla del sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Hermoso lo había hecho, pero él quería más, codiciaba más. Hasta el verso 14, antes de ser torcidos sus caminos, el adversario contaba con privilegios los cuales no valoró. Ahora yo te pregunto, ¿qué privilegios tú tienes que gozas y no los estás valorando? Y estás viendo los dones de sutanito, de fulanito, y no estás valorando los dones. Y cuando pasa esto, tus dones son estancados. Tal vez esto que estoy diciendo es confrontativo y muy duro y tal vez hasta a muchos les caiga mal, pero hay veces que el Señor nos confronta de esta manera. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Por qué te estás fijando en lo que los demás tienen? Creo que el principio de todo es dar gracias por lo que tenemos y el Señor va a añadir más adelante y estar trabajando con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tienes tú? Pregunto. Entonces, valora esos privilegios que el Eterno te ha dado. Muchos no tienen casa. Aún estando aquí en Estados Unidos, muchos no tienen casa. Tal vez por la vida que han llevado, las maldiciones que no se han trabajado. No sabemos, solamente eso está entre el Señor y ellos. Pero mientras tú estés alineándote con el Eterno, hay que cortar con muchas cosas de tu vida, hay que cortar con muchas cosas. Y no se los digo porque tienes que cortarlo, no, se los digo porque yo lo he experimentado, lo he vivido, lo he palpado y la llenura que uno siente cada vez que se va moldeando. Va haciendo la masa, el alfarero, de acuerdo a sus diseños, a sus patrones de pensamiento, sus diseños que ya tiene fomentados. Entonces, el ser humano se siente lleno, se siente pleno y no hay espacio, no hay hueco que entre en nuestra vida, porque nos estamos llenando constantemente de su presencia, de su palabra, de buscarlo a Él, principalmente, amados, buscarlo a Él, búscalo, búscalo con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y Él empezará a transformar tu vida. Y cuando tú sientas esa presencia, cuando la encuentres, la vas a atesorar y no la vas a soltar. Entonces, el adversario era perfecto, lleno de sabiduría, era hermoso, tenía vestiduras de piedras preciosas, cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ión zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todas esas piedras las tiene el sumo sacerdote, pero aquí le falta una piedra. Pero este es otro tema. Entonces, el que se podía pasear en medio de las piedras de fuego, el que se podía pasear entre las piedras de fuego, en medio él podía pasearse sin quemarse. Entonces, aquí hay mucha historia, no me quiero extender tanto, pero en esa historia nosotros podemos ver que al principio cuando la Tierra fue formada, la ciencia dice, esto es lo que la ciencia dice,
que había piedras de fuego que estaban formándose, la tierra todavía no estaba formada por completo y estaba ahí formándose y era fuego, estaba ahí el fuego. Entonces muchos dicen que el centro de la tierra está formado por fuego. Él podía pasearse de un lado a otro, podía estar en cualquier momento. Pero todo esto que vemos aquí ocurrió en un lapso de tiempo en el cual se puede conectar en Génesis al principio. En el principio se puede conectar todo esto. Ahí es cuando fue echado, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver en Génesis, dejen ir a Génesis para que me entiendan más. Ok. Dice, en el principio, aquí dice crió, pero creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. En este lapso, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En otras traducciones me parece, y todos los ejércitos de los cielos. Ahí estaba creando también ángeles. Entonces, en este lapso de tiempo hay una pausa que no está aquí escrita, pero esa pausa, órenlo de verdad. Y vean, en esta pausa de tiempo nosotros podemos mirar lo que está sucediendo. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Acaso el Señor puede hacer cosas desordenadas? No, el Señor es un Dios de orden y la misma palabra nos dice. Entonces, aquí la tierra estaba desordenada, pero ¿por qué ese desorden? Porque ya aquí Lucifer se había corrompido. Aquí ya la obra quedó a medias, no siguió adelante. No siguió adelante, quedó, apenas iba a comenzar y ahí se desató muchas cosas, muchas guerras. Entonces, yo me baso en que hay libros, por ejemplo, el libro de Melquisedec, hay otro libro, no me recuerdo el nombre del libro, pero que son libros apócrifos. Esos libros a mí me gusta leerlos. Muchos dicen, no, que no se leen, que porque esto y el otro, pero uno entiende más cosas. Entonces, pero hay que leerlo con sabiduría y hay que pedirle en oración al Señor sabiduría, porque la sabiduría que uno no tiene es vana, la sabiduría humana es basura, pero la sabiduría celestial llega y uno dice, esto no es mío, esto no es mío. Entonces, a mí las revelaciones que me llegan de esta manera, me llegan como pensamientos y me empieza a hablar el Eterno muchas veces de esta manera y yo cómo lo confirmo a través a la luz de la lupa que es nuestra Biblia. Cuando yo empiezo a ver todo esto me quedo, wow, Señor, las conexiones que Él me empieza a hacer, es algo increíble que empieza a funcionar en mi mente. Yo sé que no soy yo. Y empieza a ver conexiones, me manda un versículo, me manda otro, y yo mientras me manda esos versículos, yo los busco y los voy checando, los voy escribiendo, y yo, wow, es impresionante cómo habla el Eterno, y no es tan solo yo lo puedo percibir. Si tú empiezas a enfocarte en las cosas del Eterno, esto va a empezar a crecer en ti también. Claro, dependiendo de los dones que él te está dando. Entonces, aquí ya la vemos, la tierra vacía y desordenada y en tinieblas. Dice que estaba sobre la haz del abismo y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh de Dios, se movía sobre las aguas, sobre las aguas. Yo también me manejo en lo que se llama liberación. Cuando yo veo Génesis 1:2, me hace recordar una liberación. Nosotros somos el 90 y tantos % de agua, nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos una vida lejos de Dios, está desordenada, vacía y en tinieblas. Así está nuestra vida. Pero cuando llegamos al Señor, el Espíritu se mueve sobre nosotros y dentro de nosotros cuando empezamos a limpiarnos.
Y cuando se mueve dentro de nosotros, nosotros nos convertimos en lo que decía Saulo de Tarso o Pablo, como lo conocen muchos. Él decía que nosotros somos templos vivos, nuestro cuerpo es un templo. Por eso es que tenemos que cuidar este templo de lo que comemos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de todo. Tenemos que cuidar nuestros 5 sentidos. Entonces, cuando llega una liberación, el espíritu se empieza a mover y lo que está dentro de nosotros se comienza a manifestar y empieza a salir, a salir, a salir, a salir. Y después llega una paz, llega una estabilidad, pero esa paz y esa estabilidad se tiene que seguir reforzando con el estudio bíblico, oración, ayunos, silicios. Entonces tenemos una serie de herramientas en las cuales el Eterno nos da, nos fomenta el poder seguir en su presencia, el poder seguir limpiándonos constantemente. Yo he escuchado mucha gente que dice, ya Jesús me libertó, ya soy libre, pero siguen con la iniquidad, siguen con situaciones difíciles en su vida, siguen teniendo enfermedades, y ojo, yo no estoy diciendo que todas las enfermedades sean diabólicas o satánicas o como les quiera llamar, o demoníacas, pero sí cuando el cuerpo se enferma es porque el alma está contaminada y tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que hacer un proceso de limpieza en nuestro cuerpo y si esa enfermedad sigue, entonces ahí empezar a decir, a ver, Señor, ¿qué quieres que tú haga? Y siempre dirigido por el Espíritu Santo, pero si no tienes mucha fe, ve al doctor, te lo recomiendo. Si no tienes fe, trabaja con la fe, pídesela al Señor. Tienes que trabajar con la fe. Y cuando tú empiezas a trabajar con la fe, combina las cosas. No necesitas dejar la medicina. Combina las cosas, combínalas. Porque hay gente que dice, no, no hagas esto, pero no tiene fe. Y entonces le sale contraproducente porque hay líderes, desgraciadamente, que te mandan a hacer cosas que no, entonces en lugar de mandarte al doctor, te dice, no, haz esto, haz aquello. No, trabaja con tu fe, trabaja, que el Señor empiece a llamarte, te empiece a mostrar qué es lo que está pasando con la enfermedad, qué está pasando. Hay muchos cánceres que se manifiestan por falta de perdón. Y puedes cesar ese cáncer o puedes seguir. Si puedes seguir, sigue con tus tratamientos, no los dejes, pero sigue conectada con el Eterno. Sigue. Entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer. Entonces, cualquier pregunta, cualquier comentario, déjenlo en la cajita de comentarios. Voy a intentar leer. Entonces, quiero que esto quede claro. No estoy diciendo, dejen sus medicinas, no, sigan con las medicinas, pero sigan en lucha por esa sanación, por esa liberación de su cuerpo, para que sus generaciones ya no pasen, que por una diabetes, que por un cáncer, porque hay, ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que nos pregunta el doctor en nuestro historial clínico? ¿Alguna de tus familiares ha muerto por cáncer? Entonces tú tienes que recordar. Asimismo es en una liberación. Mi llamado es parte, liberación, estudios. Entonces, el Señor lo que hace es impresionante. Yo lo he visto, yo lo he vivido y cada vez mi fe va más en aumento y que ayúdele a mi credulidad y la poquita incredulidad que quede ahí, que la saque de raíz, porque no, es imposible agradar a Dios si uno no cree. Entonces, en el día de la creación ya estaban preparados los tamborines y flautas de Luzbel, vamos a ponerle Luzbel todavía. Cuando él fue creado, él estaba para la alabanza también. Muchos de nosotros estamos llamados para alabanza. Hay muchas cosas contradictorias que yo he escuchado en línea que hablan de la alabanza, que hay muchos que dicen que los salmos de David ya no son vigentes de hoy en día, que por lo que hizo Yeshua. Déjenme decirles, la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, siempre va a estar vigente.
Nunca, nunca va a estar expirada, nunca. Porque él mismo nos dijo en Deuteronomio, si no mal recuerdo, que no le cambiemos ni le aumentemos a su palabra, no le quiten ni le aumenten. Desgraciadamente hoy en día, en el judaísmo, y digo judaísmo en una manera religiosa, no en una manera de tribu ni nada, no. Se ha enfocado en aumentar mandamiento tras mandamiento, y eso lo podemos ver cuando Yeshua o Jesús lo podemos leer en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, cuando él se dirigía a los fariseos. ¿Qué es lo que decía? El lavamiento de manos, esto, aquello, porque son cosas que le ponían más importancia en lugar de limpiarse ellos mismos por dentro sus corazones, su odio, su rencor, la amargura. Entonces, lo que tiene hoy el pueblo del Eterno es mucho dolor, mucho resentimiento. ¿Por qué? Porque ha sido lastimado, porque el mismo pueblo lo ha lastimado. Y entonces ya no creo en los judíos, ya no creo en los cristianos. Entonces se hace una contraparte tremenda y muy triste. Y hay veces que yo he encontrado hasta personas que se puede notar el odio que tienen hacia los cristianos, y personas cristianas que tienen odio hacia los judíos, o personas que están en ambos lados y empiezan: tú tienes que hacer esto, tú te tienes que vestir, tú tienes que vestir cobertura, tú tienes que hacer esto. No. Esos son mandatos de hombre. Tú lo tienes que hacer hasta que el Señor te ponga en el corazón y el por qué lo tienes que hacer. No porque te lo digan. Este es un paso, y esto es algo que Saulo de Tarso o Pablo lo fomentó y fue muy mal interpretado, muy mal entendido. Saulo lo único que decía, en resumen: ama al Señor con tu corazón, pero con tu voluntad primeramente. Que sea transformada tu vida, con tu ser, con todo, que digas: yo lo quiero hacer porque lo amo, lo amo. No porque me dijo el pastor que yo tenía que hacer esto, me dijo el rabino que tenía que hacer esto. No, yo normalmente lo que me estoy enfocando es en liderazgo, porque yo lo que quiero es aprender y enseñar lo aprendido para que esas personas comiencen a arrancar y empiecen ellos mismos a fomentar esa individualidad que hay entre el cielo y la tierra, o sea, entre el Eterno y ustedes. Que haya esa fusión, que sepan discernir qué es del Eterno, qué no es del Eterno, que no lo hagan porque una persona se los diga, sino que empiecen a cambiar, a fomentar lo que hay dentro de ustedes, a desatar lo que está escondido, a no escudarse porque yo así nací y así soy. No, eso es soberbia. Eso es soberbia, es iniquidad. Tú no naciste así, tú naciste con un ADN perfecto, un ADN que te va a transformar, que te va a fomentar hacia donde tú tienes que ir, pero tenemos que quitar con toda esa maleza, arrancar esa maleza de raíz para que no estorbe nuestro caminar con el Eterno. Entonces, en el versículo 15 nosotros vemos de Ezequiel que Satanás fue torcido, y muchos pintan a la iniquidad como algo torcido, algo que ya está ahí plasmado, pero se torció del camino. ¿Qué estamos viendo hoy en día? La apostasía. La apostasía va en aumento, mis amados y amadas, va en aumento. Estamos en tiempos que tenemos que limpiarnos, tenemos que sanar. Y se los digo con el corazón en la mano, tenemos que sanar. Y me incluyo, no les voy a decir tienes que sanar, no, porque a mí el Señor también me ha puesto, tienes que sanar. Y por eso se los digo, porque yo he visto con mis ojos muchas personas que han sido lastimadas por el mismo liderazgo.
lastimadas por enseñanzas vanas. Son enseñanzas que no tienen fundamento, sino religiosidad. ¿Me explico? Entonces, por último, vamos a ir a Romanos 7. Hay muchas cosas que estoy tomando que no venían a mi punto, pero el Señor las está sacando. Romanos 7. Ok. Vamos a leer a partir del versículo 7. Miren, en el versículo 7:7 empieza, dice, la ley y el pecado. Este es el subtítulo que tiene este libro. Ok, vamos a leer hasta el 15 y en el 15 me paro un momento. En Romanos 7:7 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por ¿la qué? Por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Y la ley en griego quiere decir nomos. Entonces, aquí lo traducen como ley, regulación, específicamente incluida en los volúmenes de Moisés, y es una forma figurativa, ley. Entonces, no, nomos. Nosotros hemos escuchado a personas que dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Permítanme decirles que esas son palabras torcidas que llevan a la iniquidad. Como nosotros como hijos tenemos que someternos a las autoridades de nuestros padres, porque crecimos ahí y desde que crecemos con instrucción. Recalco, crecemos con instrucción. Y en esa instrucción que vamos caminando con el Eterno y con nuestros padres terrenales, tenemos que seguir esos patrones porque ellos nos dan instrucción para bien, no para mal. No nos van a decir, cómete una víbora. Ponte allá en ese hoyo y que te salga la víbora para que te muerda. No, ellos siempre nos van a tratar de restringir ciertas cosas porque saben que es por nuestro bien. Si yo como madre sé que en ese hoyo hay una víbora, ¿saben qué, hijos? No pasen por ahí. Aunque den más vuelta, vayan a la esquina, doblen y vuelvan al camino. ¿Me explico? Esos son instrucciones. Entonces la ley o la ponen como en un contexto romano, en el cual en ese contexto romano, ay, es un peso tan tremendo la ley. Ay, no, no, no. ¿Me explico? Y disculpen mis expresiones, pero es la manera que yo enseño. Entonces, no, amados, la ley es simplemente una instrucción, no es algo pesado que tienes que cargar. Como decía Yeshua, mi carga es ligera. Entonces, estas cosas ligeras que se nos han dado desde Génesis hasta Deuteronomio, los 5 libros primeros de la Biblia que le llaman Antiguo Testamento, para mí no es Antiguo Testamento. Es la palabra viva y eficaz del Eterno. Él inspiró a personas, sí, pero en esa inspiración las personas escribían lo que escuchaban, lo que percibían en el mundo espiritual del Eterno. Asimismo, hoy en día lo podemos hacer. Todavía está vigente. Porque yo he escuchado personas que dicen, eso no está vigente todavía. El mover del Espíritu Santo no está vigente. Ay, esas son palabras de iniquidad, porque el enemigo quiere que tú creas que tú estás bien, que es vivir en esa pasividad en donde no hay instrucción, que es lo mejor que te puede pasar. Esa es la mentalidad que él pone. Hasta en la Biblia satánica lo pueden ver, lo pueden palpar. Yo no la he leído, pero he escuchado
pequeños comentarios que yo me quedo, wow. Es todo lo contrario a lo que el Eterno te dice, vive tu vida y deja vivir. Más vale morir parado que de rodillas. Esos son fundamentos satánicos, fundamentos que van en contra de lo que el Eterno establece. Lo que quiere el Eterno es que no haya soberbia, que no haya arrogancia, que no haya orgullo. Y hoy en día vemos un montón de personas orgullosas y dicen, no es que la persona fulanita de tal y ay, que no sé qué, pero ellos tienen orgullo porque les están lastimando su ego. Tienen orgullo porque no tienen la capacidad de decir, oh, lo siento, perdónenme, dije esto, me equivoqué. Son personas que están ahí, que se equivocan y no dicen ni un lo siento. Entonces, yo aunque no me equivoque, lo digo, lo siento. ¿Por qué? Porque Yeshua hizo el bautismo con Juan el Bautista y era un bautismo de arrepentimiento. ¿Y Yeshua de qué se tenía que arrepentir? Absolutamente de nada. Y ese es un ejemplo para mí bastante claro de que él se tenía que humillar, aunque él no haya hecho nada. Él permaneció siempre callado, permaneció siempre humillándose y haciendo la obra del Eterno. Pero más sin embargo, hoy en día todo el mundo, no, yo ya pedí perdón, ya no tengo por qué hacer eso. No, 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 ya fue suficiente el pedir perdón, no, nunca es suficiente, amados, porque somos carne, somos seres humanos y tenemos que pedirle perdón al Eterno. Y la iniquidad, a mí el Señor me hizo ver que es una de las cosas por las que tenemos que pedir por lo menos un año para que se salga de nuestras vidas. Tenemos que orar, tenemos que cambiar actitudes, tenemos que cambiar hábitos para que se vaya de nuestra vida. Y aún así, toda nuestra vida está llena de cosas malas y tenemos que sacarlas. Somos carne, siempre pecamos. Y yo no les puedo decir, yo tengo la razón. No, porque de esto se trata de que tú empieces a conocer al Eterno y que por medio de ese conocimiento sepas qué eres, lo que hay mal dentro de ti. Porque a mí me lo enseñó así y así mismo te lo quiero enseñar. Entonces, sigamos. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí. Por el mandamiento toda la concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí hay muchas cosas contradictorias que no se le entienden a Saulo. ¿Por qué no se le entiende? Porque muchas cosas del Brit Hadashah fueron cambiadas en los tiempos de Constantino. Si nosotros nos remotamos a los tiempos de Constantino, vemos que él empezó a hacer lo que es el Nuevo Testamento. Y por medio de esas personas que tenía ahí a cargo de él, empezaron a ver esos escritos griegos y empezaron a cambiar palabras. Entonces, hay muchas cosas, pero aquí dice, más el pecado tomando ocasión, obró. ¿Qué es la iniquidad? Como les dije, obra en tu mente. Mira, ella está hablando mal de ti y uno empieza a ver mal a la persona. Mira, esa persona está mejor que tú. Y entonces, y entonces le da el mismo, iniquidad está hablando a los demonios y los demonios te hablan a ti, la iniquidad te está hablando a tu ADN y empiezan a generar pensamientos malos, pensamientos que se tienen que acabar y empiezas a obrar de acuerdo a tus pensamientos. Entonces, las concupiscencias es eso, lo que tú tienes, lo que tú cargas, lo que tú portas, lo que tú quieres, anhelas. Tus deseos carnales, esas son tus propias concupiscencias. Entonces, cuando tú ya vives, aquí en el contexto, cuando tú ya vives, y yo les recomiendo siempre leer todo el capítulo y no tan solo un versículo, todo el capítulo. Cuando nosotros leemos todo el capítulo, nosotros vamos a entender de qué estaba hablando Saulo o Pablo. Entonces aquí dice, sin la ley el pecado está muerto. Entonces,
Cuando tú ya no tienes ley, ¿qué quiere decir eso? Que tú ya tuviste la instrucción y ya tu instrucción es un estilo de vida. Un estilo de vida. No quiere decir que, ay, aquí la palabra dice esto, yo lo voy a hacer. No, porque tú ya batallaste con tus hábitos, ya batallaste con lo que no está bien, porque la misma ley te dice, o la misma instrucción del Eterno, no quiero decirle ley, porque eso está muy estigmatizado. Cuando la misma instrucción del Eterno te dice lo que tienes que hacer y cómo hacerlo, si te dice, si encuentras algo de tu vecino, guárdalo y hasta que él te lo pida, dáselo. No, dice, quédatelo, apropiatelo, úsalo. No, dice, guárdalo. Entonces, eso es un estilo de vida que uno tiene que hacer. Si en tu casa te enseñaron que todo lo que tenías que agarrar de ahí, aunque sea del vecino, llévatelo. Eso es robo. Entonces, hay estilos de vida que nosotros hacemos inconscientemente y eso es lo que se tiene que quebrar. Y la instrucción, lo que le llaman Torah o los 5 primeros libros de el Antiguo Testamento, es eso, es una instrucción. Entonces muchos dicen, no, no está vigente, o sea, no está vigente, no quieres limpiarte, no quieres apartarte, y limpiarte y apartarte está relacionado con la santificación. Cuando escuchan la palabra sed santos, no quiere decir sé santo, haz esto, haz aquello para ser santo, pero no cambia tu corazón, de nada te sirve. Como decía Yeshua, visten vestiduras blancas, pero por dentro son un sepulcro de muerte, son sepulcros muertos, porque hay que cambiar aquí y aquí. Entonces, cuando esto empieza a cambiar y empieza a funcionar y empieza la iniquidad a echarla afuera, entonces ya no hay ley para ti, porque ya no hay quien te culpe, porque tenemos un acusador que tenemos los 360 días del año o los 365 días, eh, todo el año culpándonos. ¿Se acuerdan de Job? Miren, está haciendo esto, miren aquello. Y tenemos vigilantes, tenemos observantes, tenemos infinidad que nos están observando para ver en qué fallamos. ¿Qué? Me caí, me tropecé. Inmediatamente, mira, hizo esto, aquello y aquello y aquello y aquello. Entonces, con el nuevo pacto que hizo Yeshua, nosotros tenemos la capacidad de arrepentirnos, de aceptar que hicimos mal y rectificar. En la Torah está escrito que aquel que es culpable tiene que morir apedreado. Hay ciertas estipulaciones así. Entonces, ya estuviéramos todos apedreados en estos tiempos y muertos, si no fuera por Yeshua. La ley, la instrucción, la Torah no es, créanme, no es para salvación, es para llevarnos a un estilo de vida, porque el Señor dice, por ella vivirás. No quiere decir que por ella vas a vivir y te va a dar salvación y vida eterna. Por ella vivirás quiere decir, aplícala en tu vida, aplica la obra, sea un estilo de vida ahí dentro de ti. Cuando sea un estilo de vida, ya va a ser fluido, ya no vas a necesitar de si tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, no, va a ser fluido, porque lo estás haciendo de corazón y caíste, Señor, perdóname, te vuelves a parar, pero tratas de no volver a hacerlo. Pero de esto está hablando. Saulo está hablando aquí de la iniquidad. Entonces, dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley. Entonces, quiero que veamos en comparación. Vamos a comparar qué dicen las demás Biblias. Comencemos con esta. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no lo hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciaréis. ¿Eso significa que la ley es el pecado?
Claro que no. La ley era la única manera de saber qué es pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significaba desear lo que no me pertenece, pero la ley lo decía. No desees lo que no te pertenece y solo entonces fue cuando lo entendí. Vemos estas comparaciones. Esto es diferente a lo que dice la Reina Valera, pero es muy entendible y muy claro, clarísimo. Bueno, lo de inglés no lo voy a hacer, pero a mí me gusta esta de Tree of Life. Eh, Aquí habla en términos hebreos un poquito. Ok. Entonces aquí ya estamos viendo ese contexto. El Señor nos está poniendo eso y todo el mundo toma eso y dice, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero tienen que ver el contexto porque se está hablando por ignorancia. Ahora, déjenme bajo nuevamente. Ahí, ok. Más el pecado tomado ocasión obró en mí por el mandamiento, más el pecado tomando ocasión obró en mí. Cuando el pecado está tomando ocasión, el pecado está esperando a ver a qué horas dice esto, a ver a qué horas piensa esto. Cuando, si supongamos un ejemplo, ¿ok? Que llegara a mi mente, mira, esa mujer, ¿cómo te está hablando mal de ti? Te está hablando fuerte, entonces ahí ya mi iniquidad me está hablando, ¿ok? Cuando mi iniquidad me está hablando, yo ya le estoy dando ocasión a que le entre el pecado, que entren los demonios, ¿ok? Ahora vamos. Entonces, ay, sí, está hablando mal de mí. Ay, ¿cómo es posible que hable mal de mí? Yo que he hecho esto por ella. Entonces, tú ahí ya le estás dando entrada, ya abriste la puerta. Y el pecado empieza a obrar, empieza ahí. Tú ya le diste ocasión al pecado y el pecado ya entró. Ya entró. ¿Comprenden? Ah, dice, por eso dice de las propias concupiscencias, como ya les dije, lo de las concupiscencias no lo vuelvo a repetir. Entonces, aquí en el versículo 7:9 dice, vamos a subirle otro poquito para que haya oportunidad de ver lo demás. Dice, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí el mandamiento intimado para vida para mí. ¿Ven? Y hallé el mandamiento, que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Entonces, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. Cuando tú ya entiendes que estás en pecado, entonces tú ya comprendes, entonces tú tienes que matarte a ti mismo, tienes que matar esas concupiscencias, tienes que matar esos pensamientos, pero muchos pueden decir, ¿y cómo mato esos pensamientos? Fácil. Cuando vengan pensamientos malos, negativos, no los aceptes. Mira, está hablando mal de mí, de ti. No me interesa. Al único que debo de agradar es al Señor. No me interesa. ¿Ven la diferencia? Entonces ahí yo le estoy diciendo al pecado, no vas a entrar, no vas a entrar. Entonces, ahí está la diferencia cuando uno actúa de acuerdo a la palabra y cuando uno actúa por sus propias concupiscencias, por sus propios pensamientos y sus propios sentires. Ya cuando uno, y por eso es importante aprender la palabra. Yo en lo personal, yo no me aprendo la palabra por versículos, no me aprendo los números, sino que yo la leo y eso se me va quedando grabado en mi mente. Hay personas que sí dicen, en tal versículo, en el libro tal, capítulo tal, dice esto. A mí se me dificulta, pero a mí lo que me sirve es leer, 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 y cuando tengo que decir algo,
me sale lo que dice ese versículo. Eso es lo que me pasa a mí. Entonces, cuando uno ya se aprende esa palabra del Eterno, queda como esa espada cortante, y pasa como cuando le pasó a Yeshua, que fue a los 40 días en el desierto, él confrontaba a Satanás con la palabra. Y así nosotros mismos, cuando vienen situaciones, y entre más uno lea la palabra, nosotros confrontamos a lo que viene en contra y le cerramos la puerta con la palabra. Entonces, porque el pecado tomado ocasión me engañó, el pecado engaña, por el mandamiento y por el me mato. Por eso es que se dice que la ley, la instrucción, la Torah nos salva. La puedes hacer como un estilo de vida, pero no te va a salvar. Por eso necesitamos a Yeshua, necesitamos a Jesús. Sin Jesús no somos nada. Sin Jesús estamos muertos. Por eso Él dice, yo soy la puerta, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Camino, el camino. Yeshua es el camino. Entonces, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces, aquí estamos viendo que el mandamiento es justo y bueno. Esto es importantísimo. Porque aquí está hablando que la ley es verdad, es santa, el mandamiento es santo, es bueno, es justo. Wow, es tremendo todo lo que se ha perdido la gente de esto por un concepto mal puesto y expuesto en las personas, un concepto mal enseñado. Entonces, cuando tú ya sabes que la ley es eso, tú la vas a hacer por obra, no la vas a hacer porque la tienes que hacer, sino porque es un estilo de vida en el cual tú vas a caminar, porque tú eres el que vas a trabajar con ello. Ese es tu trabajo. A partir de que conoces y aceptas a Jesús o a Yeshua, tú tienes que trabajar con tus propias concupiscencias, tienes que trabajar con tus pensamientos, tienes que trabajar con tu estilo de vida, con tus hábitos alimenticios, porque este es un templo y en este templo se tiene que cuidar. Y cuando tú lo cuidas, ya no hay cosa que venga en contra tuya, que el enemigo diga, ella robó, él mintió, ella asesinó, ellos engañaron a todos. ¿Me explico? Por eso es que es justo y bueno. Y repito, la Torá, la inscripción, la palabra del Eterno, no es para salvación, es un estilo de vida. Por ella vivirás, por ella vas a vivir. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que resta en tu vida vas a estar batallando con todo lo que nuestros ancestros hicieron, Adán y Eva, desde Adán y Eva. Al partir de no obedecer, nosotros empezamos a desobedecer todo lo que viene en contra de la palabra del Eterno. Él nos pone esas cercas de protección. Es como un bebé, tú lo pones en una cuna y en esa cuna no puede salir si tú lo pones en esa cuna, pero si tú lo pones en un lugar donde tú sabes que él se está moviendo y ese lugar no tiene protecciones alrededor, ese bebé se puede caer, puede girar, rodar y ir para el suelo. Puede haber puede lastimarse. Así nos ve el Señor. Se pueden lastimar, hijos, tranquilos, cuidado, no caminen por ahí, no caminen por ahí. Pero nosotros necios queremos caminar. No, yo sé lo que hago, yo sé por dónde camino. No, yo ya soy limpia. No, ya Jesús hizo todo. No, ya el decreto, el acta de los decretos que venía en contra de nosotros, sí, Yeshua la rompió, la quemó, la deshizo, pero toca ejecutarla. ¿Quién la va a ejecutar? Tú y yo. La tenemos que ejecutar. Bueno, sigamos. Dice, luego, lo que es bueno a mí me ha hecho, ha hecho a muerte, me ha hecho a muerte. Esta es como que una traducción medio rarita, me es hecho muerte. Tal vez por vosotros y ustedes, y no sé qué habla, pero dice, luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte.
Fíjense, lo que es bueno para mí me es hecho muerte. Es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente. ¿Lo que yo estoy haciendo me es a muerte? ¿Merece pena de muerte? Porque hay que recordar que viene un juicio y ese juicio va a determinar lo que hemos hecho en nuestra vida. Se abren los libros, como vimos en Apocalipsis, se abren los libros y eso que hemos hecho va a determinar si somos culpables o inocentes. Va a determinar nuestra vida eterna o nuestra muerte segunda. Entonces, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno, me obró la muerte, haciendo pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Entonces, esa instrucción que nos da el Eterno es para no pecar, pero como nosotros ya lo vamos conociendo a través de la palabra, lo discernimos a través de la palabra, ya no podemos pecar y si pecamos, nos hacemos pecaminosos. Ahora vamos a Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Tremendo. Y lo voy a poner aquí oscuro. Porque sabemos que la instrucción es espiritual. Porque sabemos que la Torá es espiritual. ¿Se dan cuenta? Y muchos dicen que ya no estamos bajo la ley. La ley tiene que estar ahí, la instrucción tiene que estar ahí. Dice, mas yo carnal, vendido a sujeción del pecado. Aquí ya viene la esclavitud. Cuando tú le sirves a un amo, ya sea de libertad o de esclavitud, y Adán y Eva decidieron servirle a la esclavitud al desobedecer al Eterno. Y nosotros como creyentes estamos desobedeciendo constantemente al Eterno porque hemos decidido que no estamos bajo la ley. No ha cambiado nuestro estilo de vida, seguimos siendo chismosos, seguimos siendo asesinos, seguimos siendo iracundos, seguimos siendo infinidad de cosas. Mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Soy carnal, soy carne. Estoy en un cuerpo carnal, soy un ser espiritual, pero soy carnal y yo tengo esas luchas con mi carne. Tú tienes esas luchas con tu carne. Ahora vamos al 15. Porque lo que hago no entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago, lo que aborrezco hago. ¿Cuántas veces no han escuchado que hay hombres y mujeres que dicen, yo no me voy a casar con una mujer así como mi madre, y se salen casando con como una mujer como su madre? O hombres, mujeres, yo no me voy a casar con un hombre golpeador, no me voy a casar con un hombre como mi padre, y salen casándose con un hombre parecido a su padre. Eso es iniquidad. Estamos siguiendo patrones de iniquidad inconscientes en nuestra mente, porque no lo quiero hacer, pero termino haciéndolo. No quiero chismear y salgo chismeando. No quiero tener malos pensamientos, pero sigo teniendo malos pensamientos porque no los he frenado, no les he dado, no, stop. Ya no quiero saber de eso. Eso no. Sigo aceptando todo lo que me llega y lo sigo absorbiendo como esponjita, como esponjita. Eso tiene que parar. Pero ¿cómo lo podemos hacer? A través de ayuno, oración, silicio, todo, vigilias. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, porque yo he escuchado muchos ministros que dicen, ya tú eres libre de la noche a la mañana. Mentira. Tú tienes que pasar por un proceso de transformación, de consejería, tienes que pasar por un proceso. La misma higuera para dar fruto, uno le dijo al Señor, Señor, no la maldigas, espérate, no la cortemos, vamos a echarle fertilizante. ¿Y el fertilizante qué es? Es estiércol de vaca. Que hay otros fertilizantes químicos, pero aún así es basura, basura de los nutrientes para que ese árbol empiece a dar fruto y empiece a crecer. Asimismo, el Señor empieza para que nosotros tengamos fruto, empieza a exprimirnos como las aceitunas para que salga el aceite y cuando Él venga estemos con ese aceite, las vírgenes prudentes. Entonces, porque lo que no
porque lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Checan? Ese es, pueden subrayarlo en sus Biblias el 15, porque esto es iniquidad. Pablo está hablando de la iniquidad. Vamos a subir un poquito. Ok. Vamos a leer hasta el 25 y dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no obro aquello, sino el pecado que mora en mí el pecado. Y yo sé que en mí es a saber, en mí, es a saber a mi carne, no mora el bien, no mora el bien, porque tengo el que querer. Si yo quiero, puedo, mas efectuar el bien, no lo alcanzo. Cuando tú quieres hacer el bien, pero vuelves a caer en lo mismo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ayunar, tienes que hacer que esto empiece a funcionar junto con el Espíritu Santo, porque en tu carne no lo puedes hacer. Tú necesitas al Espíritu, al Ruach HaKodesh, que empiece a obrar en ti para poder alcanzar ese objetivo. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, ya no lo obro yo. Voy a repetir. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. ¿En dónde? En mí. Si Pablo, que era Pablo, está diciendo en mí, él nos está enseñando que tanto tú como yo puedan morar en pecado. Ahora en Romanos 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, él halla que esta ley del mal, ¿se están dando cuenta? Hay dos leyes, dos instrucciones que Pablo está mostrándonos que hay dentro de nosotros. La ley del eterno y la ley del pecado. La ley de vida, de una vida donde yo voy a disfrutar una vida con mis hijos, con mi esposo, sana. No quiero decir que ya no va a haber enfermedades, no, porque este cuerpo es carnal, por eso les digo. Entonces vamos a ir caminando con el eterno y vamos haciendo el bien, pero si yo obro de acuerdo a la ley del mal, entonces le doy cabida a mis pensamientos. Sí, esa persona está hablando mal de mí, me las va a pagar. Y empiezan a obrar y empiezan a entrar muchos espíritus ahí de mal, porque ya nosotros abrimos la puerta. Sí, no, ¿nos damos cuenta? Abrimos y cerramos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mi hombre interior se deleita en la instrucción del Eterno. Eso es lo que está diciendo Saulo o Pablo. Mas veo otra ley en mis miembros, eso es lo que les estoy hablando, que se revela en contra de la instrucción de la ley de mi espíritu, a la Torá de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está? En mi cuerpo carnal, en mi boca, en mi lengua, en mis ojos, en mis oídos, en mis manos, en mi cerebro. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? El cuerpo ya está destinado a morir porque es carne, es carne. Gracias doy a Dios por Jesucristo o Yeshua HaMashiach, nuestro Adón o Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Se están dando cuenta? A la ley del pecado. Con nuestra propia carne servimos al pecado. De nosotros queda, yo pregunto, con eso termino, ¿a quién quieres servir? ¿Al Eterno
con toda tu conciencia, con toda tu mente, con toda tu ser? ¿O quieres servir al pecado para que tu carne se siga alimentando de pornografía, se siga alimentando de chisme, se siga alimentando de cosas torcidas? ¿Qué prefieres? Esta es una reflexión. Espero que este estudio te haya gustado. Aquí terminamos lo que es la iniquidad. Con esto concluimos. Bienvenidos a este canal Yeshaya 61, un canal de acuerdo a Isaías 61. Yo no lo considero mi ministerio, lo considero el ministerio del Eterno. Yo trabajo para Él. Yo tengo ese honor de trabajar para mi Eterno. Quisiera decir soy una sierva, pero también me considero una hija del Eterno, salvada y comprada a precio de sangre. Me considero, y yo quiero que tú te consideres a sí mismo. Esto por el momento es todo. Voy a parar esto y regreso. Y yo oro en esta hora para que todo espíritu de iniquidad que ha entrado a tu vida, que le ha dado cabida a esos espíritus malignos, esos espíritus de muerte, oro en esta hora para que sean abiertos tus ojos espirituales y que tengas la voluntad de querer hacer como el hacer. Oh Padre de la gloria, que seas tú, Padre, moviéndote entre tus hijos, ante tu pueblo, Señor, abriéndole sus ojos, Señor, dándoles la capacidad de aceptación, de reconocimiento, Padre, de qué es lo que está obrando en sus vidas. Si es alguna iniquidad generacional, hombres que les pegan a sus mujeres, mujeres que no respetan a sus varones, Señor, por medio de toda esta falsedad que se ha dispersado, Señor, en todo el mundo, de feminismo o machismo, Señor. Tú lo que quieres es que seamos uno solo, Padre, que podamos obrar y caminar conforme a tu mandato, conforme a tu mente, tus pensamientos, porque tus pensamientos son de bien y no de malestar ni de calamidad hacia nosotros. Ayúdanos a discernir lo que es tuyo y lo que es del enemigo y a lo que es de nuestra carne, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a escuchar tu voz, a tener ese discernimiento de espíritu, discernimiento en todos los ámbitos, Padre. Oro por cada persona que mire este video, Padre, para que seas tú moviéndote en sus vidas y haya una transformación, Padre, y una plenitud en la libertad, para que lleguen a la varona o al varón perfecto, Señor, a espíritu, alma y cuerpo. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones a todos. Shalom. Que tengan un bendecido día. Espero que les gusten mis videos. Por favor, denle like, suscríbanse, compartan toda esta serie, compártanla para que el Eterno pueda obrar en cada uno de las personas que lo necesitan, porque hay mucha necesidad en el pueblo del Eterno. Necesitamos gente que empiece a esparcir la palabra, la dabar verdadera del Eterno, para que empiecen a transformar sus vidas. Por favor, suscríbanse, no les pido más nada, pongan like a los videos, empiecen a compartir. Si esto te ha gustado, que el Señor te bendiga, y si no, no puedo hacer más nada. Simplemente te bendigo. Que el Eterno los bendiga hoy y siempre. Bendiciones y shalom.